El siguiente paso en la planificación del proyecto es determinar el presupuesto. Hemos llegado al punto en el que ya conocemos los costes de cada una de las actividades, incluso el coste total del proyecto, pero debemos determinar el presupuesto. ¿Qué es lo que se pretende con la determinación del presupuesto? Pues se pretende generar un presupuesto detallado, que sume los costes estimados y las contingencias y conocer los requisitos de financiación. Las entradas son muchas de las conocidas ya anteriormente, la línea base, el plan de gestión de costes, la línea base del alcance, la estimación de costes, etc. Con una serie de herramientas que vamos a utilizar obtenemos las salidas. La salida que nos da este proceso es la salida de la línea base de costo, que consiste en colocar los costes que ya conocemos de las actividades y colocarlos sobre una línea de tiempo, sobre un calendario. Al representarlo en un calendario seremos capaces de conocer los requisitos de financiación del proyecto. En el gráfico anterior o del paso anterior, del proceso anterior, habíamos tratado todo el tema de coste del proyecto y habíamos llegado a sumar desde abajo hasta arriba a llegar a la reserva de contingencias y sumarla a la de proyecto, de tal manera que podíamos conocer el coste del proyecto. Ahora mismo vamos a generar con esos dos valores sumados la línea base de coste y le vamos a sumar también lo que se denomina la reserva de gestión para obtener finalmente el presupuesto de proyecto. Esta es la diferencia entre los costes y el presupuesto. Y aparte de eso también existe otra diferencia, que es la calendarización de estos costes, ¿no? El asignarle fechas. Los tipos de reserva de los que hemos hablado hasta ahora son las reservas para contingencias y las de gestión. Las de contingencias, como hemos mencionado anteriormente, son dedicadas a dar salida o a poder cubrir los eventos que creemos que pueden ocurrir, pero su ocurrencia es incierta. Son los llamados las incógnitas conocidas. Sin embargo, puede ocurrir que haya incógnitas desconocidas, o sea, eventos que ni siquiera habíamos previsto y que tenían una probabilidad además desconocida y al final se materializan. Esto lo llamamos la reserva de gestión. La reserva de gestión es estimada y nunca forma parte de la línea base de coste. Generalmente el director de proyectos, para poder disponer de la reserva de gestión, necesita autoridad de entidades superiores a la que él suele tener. La línea base de coste lo que hace es representarnos en una curva que se denomina curva en S la expectativa de gasto en un proyecto distribuida en el tiempo. El propósito es medir la evolución y pronosticar los gastos y, por lo tanto, ser capaces de calcular la financiación necesaria. La diferencia, como he dicho antes, entre la línea base de coste y el presupuesto es que entre coste y presupuesto es que los costes determinan solo cantidades, ¿no? Cantidades que se asignan a actividades o que se asignan a capítulos o cuentas de control, mientras que el presupuesto muestra esas cantidades representadas en el tiempo y por eso nos da lugar a una curva, que es la curva de la S. Claro, una vez representada la curva de la S podemos establecer los requisitos de financiación. Se derivan de la línea base de coste y tendremos requisitos totales, que será el completo total, el de final de proyecto, cuánta financiación habremos necesitado, y por otro lado están los periódicos. ¿Esto por qué se producen los periódicos? Obtener la financiación siempre tiene un coste. Entonces lo normal es que no obtengamos o no queramos solicitar toda la financiación del proyecto al principio del mismo para luego ir haciendo el gasto, sino que normalmente iremos solicitando cantidades que llegarán escalonadamente al proyecto. Los fondos necesarios finalmente, a final del proyecto, serán los que dan la línea base de coste más la reserva de gestión. La representación es la que se ve en la siguiente transparencia. Se ve ahí un gráfico en el cual vemos en una línea trazada negra oscura la línea base de coste, que es cómo creemos nosotros que vamos a ir incurriendo en los costes a lo largo del proyecto según la programación que tenemos y según el coste que hemos previsto para cada actividad. Para poder cubrir los costes en los que necesitamos incurrir, necesitamos una financiación. Como he dicho antes, la financiación llegará escalonadamente. ¿Para qué? Para no incurrir en unos gastos excesivos de financiación. La financiación se iniciará y cuando el coste llegue a igualar la financiación, se pedirá un segundo paquete o una segunda aportación y sucesivamente varias aportaciones hasta completar al final del proyecto completar el proyecto y incurrir en todo el coste. Bien, como hemos guardado una reserva que llamamos la reserva de gestión, al final del proyecto, como podéis ver, hay una cantidad financiera superior al coste de proyecto. Por supuesto, según cómo sea la ejecución y si realmente hace falta utilizar la reserva de gestión o no, esta cantidad extra que se ha financiado será necesaria o no será necesario utilizarlo. Aquí hemos puesto un ejemplo, que es el flujo de caja,
que va corriendo a lo largo del gráfico. La diferencia entre la financiación máxima y el extremo de la línea base de coste es lo que se llama la reserva de gestión de la que hemos hablado. Y los fondos necesarios, como he dicho anteriormente, los fondos totales necesarios para ejecutar el proyecto serán los correspondientes a la línea base de coste más la reserva de gestión que hemos previsto para esas incógnitas que ni siquiera somos capaces de anticipar que pueden ocurrir. El total de esta suma de estos dos sumandos nos da el presupuesto, lo que se denomina el presupuesto del proyecto. Como he dicho antes, la línea base de costes, la reserva de gestión no se contempla, pero sí que esta reserva de gestión entra a contar a la hora de valorar el proyecto. Y un tema muy importante que también he mencionado anteriormente es la necesidad de financiación, que se programará escalonadamente según se proyecta el avance del proyecto, de tal manera que siempre tengamos financiación suficiente, pero nunca excesiva para incurrir en unos gastos financieros innecesarios.